Hola, buenos días profesor y estudiantes. El día de hoy les queremos hablar sobre el uso de la fuerza en el derecho internacional. Para desglosar esta exposición planteamos una pregunta, la cual fue: ¿cómo ha evolucionado e intervenido el uso de la fuerza en el derecho internacional? Para dar respuesta a esa pregunta, exponemos dos temas importantes, los cuales son el uso de la fuerza en el derecho internacional clásico y el uso de la fuerza en el derecho internacional en la actualidad. Paula, ¿puedes iniciar hablándonos sobre la etapa del uso de la fuerza en el derecho internacional clásico, más específicamente la etapa del prederecho internacional? En el derecho de la sociedad primitiva, en las relaciones entre las tribus salvajes, se hallan precedentes del uso de la fuerza. La justicia organizada se encuentra asociada socialmente con la idea de la guerra justa. Con lo que Kelsen afirma que una guerra entre tribus o grupos primitivos es en esencia una vendetta, un acto de venganza. Como tal, es una reacción contra la violación de ciertos intereses o una reacción contra lo que se considera un entuerto. Probablemente la vendetta constituyó la forma originaria de la reacción socialmente organizada contra un entuerto o daño, es decir, la primera sanción organizada de manera social. En el derecho primitivo, el individuo cuyos intereses jurídicamente protegidos han sido violados está autorizado por el orden jurídico a proceder por sí mismo contra el malhechor, lo que se denomina autoayuda o justicia por su propia mano. Aquí las cosas ya empiezan a cambiar cuando empieza la Edad Antigua. Como tal, el concepto de guerra justa se encuentra en la antigüedad. En el derecho antiguo de las naciones, los estados poseían el derecho a recurrir a la guerra, aunque no significaba una patente para desencadenar guerras. Los estados trataban de justificar concediendo importancia jurídica a la causa justa para la guerra. Por ejemplo, en Roma, el concepto central de las leyes relativas a la guerra se basaba en la noción de que fuera una guerra justa. Una guerra no era justa bajo el punto de vista romano solo porque había sido declarada en la forma prescrita, sino que necesariamente debía desencadenar en realidad una justa causa. Por lo tanto, solo serían guerras legítimas y justas las que se llevaran a cabo por razones de defensa propia o de vengar un daño causado por el enemigo. Los requisitos formales para declarar la guerra eran dos: primero, demandar una reparación o satisfacción de la parte agraviante, y segundo, si la demanda no era satisfecha, una declaración formal de la guerra. Esta última condición era efectuada mediante la formalidad religiosa que invoca a los dioses por un sacerdote miembro del colegio de los feciales, al cual confiaba el conducto de las relaciones jurídicas con países extranjeros. San Agustín expuso lo siguiente: las guerras justas suelen ser definidas como las que vengan injurias, cuando la nación o ciudad contra la que se han de dirigir los actos hostiles no ha castigado las injurias cometidas por sus propios ciudadanos o no ha restituido lo que había tomado injustamente. También es justa, sin duda alguna, la guerra que el mismo Dios ordena. Una guerra era justa si tenía una causa justa o una intención correcta. En general, una guerra justa debía ser de autodefensa, vengar injurias y castigar daños, o buscar reparaciones por un acto ilegal interior perpetrado por la otra parte. Desde el siglo XVII, los primeros tratadistas del derecho internacional clásico, como lo son Alberico Gentili y Hugo Grocio, adoptaron las enseñanzas de los teólogos medievales. Ellos dos admitieron la probabilidad de que las dos partes en una guerra creerán tener una justa causa. Surgía de esta forma la teoría del probabilismo. En consecuencia, la teoría de la guerra justa ya no podría aplicarse objetivamente. Por tanto, la teoría de la guerra justa nunca formó parte del derecho internacional clásico. En el siglo XVIII se abandonó esta teoría, entonces el recurso de la guerra se dejó a la discreción de cada estado, convirtiéndose en facultad o derecho de cada uno. En este cuadro se pueden observar las categorías del uso de la fuerza en el derecho internacional clásico. Inicialmente se da el concepto de la guerra, los medios compulsivos de solución de conflictos aparte de la guerra, que eran las retorsiones y las represalias. Las otras formas del uso de la fuerza que podían no ser solución compulsiva de conflictos estaba la autoayuda y la legítima defensa. El uso de la fuerza en el derecho internacional en la actualidad.
La regulación del uso de la fuerza a nivel internacional busca evitar que los estados recurran a la misma para dirimir sus conflictos. Por ello, en el año 1945 se crea la Carta de las Naciones Unidas en una de las conferencias de la ONU, las cuales establece como principio general mantener la paz y seguridad global. Este tratado instaura un marco normativo limitante para los estados por el cual no puede disponer de fuerza de forma arbitraria. La Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo 5, 6 y 7, funda el Consejo de Seguridad. Este órgano creado representante en casos de toma de decisiones relacionadas con lo establecido en la Carta, el arreglo de controversias. Capítulo 6 estipula, artículo 33, numeral 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratará de buscar solución ante todo mediante negociación, investigación, mediación, conciliación y otros medios pacíficos de su elección. Se entiende entonces que cada Estado debe velar a toda costa por dirimir las nacientes altercadas de forma pacífica y razonable, acudiendo a todos los recursos brindados por el derecho internacional y citados en el artículo 39 de la Carta. El capítulo 7 del presente tratado busca regular y ofrecer las acciones a ejercer en caso de no dar solución a las diferentes por vías diplomáticas, disponiendo acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz y actos de agresión. Artículo 39. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento a la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué amenazas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. En primera instancia, el Consejo busca aplicar medidas que no imponen el uso de la fuerza encaminadas a hacer efectivas sus decisiones. Podrá comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales y otros medios de comunicación, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas. Se abre en el campo de acción en el uso de la fuerza por parte de los estados y o el Consejo de Estado en los siguientes casos, que son las excepciones señaladas en la Carta de las Naciones Unidas. Primero, el uso de legítima defensa. Esta señala que en cada estado puede actuar cuando sea atacado armadamente, tomando medidas sin autorización previa del Consejo de Seguridad, alegando legítima defensa. Para el recurso a la legítima defensa colectivo sea lícito, el Estado que sufre un ataque debe declarar ser el objeto del ataque y pedir ayuda a uno o más estados. Los estados evaluarán la existencia de un ataque armado del cual se consideren víctima. Entonces se encuentran obligados procesalmente a informar al Consejo de sus acciones frente a estos casos. Se aclara el concepto de agresión en el derecho internacional, pues el Estado atacado debe especificar las condiciones y perjuicios sufridos, que deben ser razonables para que se le reconozca su derecho a actuar en legítima defensa por parte del Consejo de Estado. La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra incompatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, las medidas coercitivas elegidas por el Consejo de Seguridad. ¿Podrá el Consejo de Estado tomar medidas coercitivas si atenta o no contra la paz y seguridad, ordena sanciones de orden económico o similares para amonestar al Estado violador y, si considera que las mismas no han tenido éxito, procede a autorizar el uso de todas las medidas que fueren necesarias, incluyendo la fuerza, para detener la amenaza? Le es otorgado por la Carta acudir al uso de la fuerza solo de ser estrictamente necesario. Cuando se recurre al uso de la fuerza bajo las disposiciones dadas por la Carta, se tiene en cuenta el principio de necesidad y el de proporcionalidad al momento. La necesidad se trata, en general, de determinar si una situación específica amerita o requiere el uso de la fuerza. La proporcionalidad, por su parte, analiza cuánta fuerza es legítimo emplear para lograr el objetivo propuesto. La primera se observa en el momento previo al uso de la fuerza y la segunda en el conflicto mismo. Es decir, se necesita evaluar hasta qué momento es necesario defenderse de los ataques recibidos, si se justifica el contraataque teniendo en cuenta que entrarían en un estado de guerra y que esta respuesta sea equivalente a la recibida. Como tercer y última excepción, hablamos de la intervención humanitaria.
La Carta de las Naciones Unidas está fundamentada en una serie de principios que deben contemplarse a la hora de interpretar sus disposiciones y que la salvaguarda de las reglas humanitarias mínimas. Es propósito central del tratado y de los estados que lo suscribieron, para argumentar que los valores humanitarios son precisamente consistentes con el espíritu y los propósitos de la Carta. Así, es válido que los estados recurran a la fuerza para evitar la ocurrencia de una crisis o catástrofe humanitaria. Por otro lado, el jus in bello, que es un derecho que se aplica como ley especial en un conflicto, encuentra sus orígenes en la Convención de La Haya de 1907. Se ocuparon en regular los medios y métodos de combate, las cuales fueron modificadas mediante la Intervención de Ginebra de 1949, que busca la protección de víctimas. También es importante resaltar que el presente convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias altas partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El convenio se aplicará en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. Los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos y la libre determinación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración sobre los Principios de Derechos Internacionales referentes a las relaciones de amistades y la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En conclusión, el derecho internacional acoge el uso de la fuerza en los casos presentados anteriormente, dando posibilidad al Estado de que se le exima de responsabilidad en ciertos casos, debido a que serían legítimos sus actos si logra probar algunas de las excepciones. El uso de la fuerza es justificado por parte de los Estados en el sentido de las llamadas causas de exclusión, de la ilicitud de un comportamiento que vaya en contra de las normas internacionales no imperativas. Las causas de exclusión le dan una oportunidad a cada Estado de defenderse conforme a derecho. Sin embargo, acudir a la guerra siempre debe ser la última opción. Es importante proteger a los principios como el objetivo principal de la Carta en su creación de la figura del Consejo de Estado, buscando siempre mantener la paz y establecer el orden sobre los intereses de cada Estado para iniciar la guerra.